Cordial saludo, mi nombre es Andrés Guerra, estudiante de Comunicación Social. El día de hoy vamos a entrevistar al señor Eduardo Esguerra. ¿Podría por favor presentarse? Buenos días para todos. Sí, mi nombre es Eduardo Esguerra, bogotano, tengo 45 años, ingeniero de profesión, ingeniero de producción y servidor público de la Secretaría de Educación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial que es las elecciones en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta es, ¿comprende usted el sistema electoral? Sí, a partir de lo que los medios de comunicación nos han informado, hace poco me enteré sobre que el sistema de elecciones en Estados Unidos difiere del colombiano. Tienen un sistema que le llaman el colegio electoral, compuesto desde sus inicios por los fundadores de Estados Unidos en un sistema de representación por estados federados. Cada estado, de acuerdo al número población de habitantes, tiene un cierto cupo. Este hace, luego de las elecciones, un, una reunión, un colegio electoral, donde hacen el análisis de las votaciones y cada estado, de acuerdo al número de representantes y cuántos hayan sido escogidos como demócratas o republicanos, suma para el que gane. Entonces, entendía yo que, por ejemplo, en el caso de California, que es uno de los estados más grandes, tiene 55 cupos en ese colegio electoral, la gente vota y, por ejemplo, si salen 40 electores demócratas elegidos de esa representación, el total, el 100% de los 55 cupos y todos los votos, que pueden ser 5 o 10 millones, van a todos los votos a los demócratas. O sea, eso es como lo complejo de ese sistema de colegio electoral, que difiere mucho del colombiano. ¿Sabe usted la diferencia entre demócratas y republicanos? Entiendo que los demócratas, para hacer un paralelo con el contexto colombiano, es lo que llamaríamos acá los liberales, que su ideología política está basada en que el gobierno gobierna para el pueblo, donde el gobierno está en función de solventarle las necesidades al pueblo, y llamémoslo así, tiene un tinte socialista, un socialismo comprendido en el escenario de que el gobierno está en función de las necesidades del pueblo, ¿sí? Y tienen ciertas posturas frente a la economía, a la religión, a temas de cultura de la población. Mientras que el republicano es como una paralelo con el conservador aquí en Colombia, donde ellos están es en función de que hay que prestar el aparato gubernativo para que colabore con el desarrollo de la población. Entonces, este tiene un tinte más capitalista, entonces es el que propone que el gobierno tenga ciertos enfoques donde lidere procesos con la población para que se desarrolle su economía y hacer emprendimiento, de empresa, desarrollo de alianzas internacionales. Ese sería como lo entendido de ese sistema estadounidense. Muy bien. ¿Por qué cree que los medios de comunicación colombianos le dan tanta importancia a las elecciones de Estados Unidos? Definitivamente a nivel político nosotros reconocemos a Estados Unidos como no solo un país desarrollado, sino que en la región de América, de aquí el continente, pues son los que lideran su economía, son los que influyen, son los que participan. Y en el caso colombiano, desde tiempos ya de hace varias décadas, el gobierno estadounidense juega un rol para nuestro combate contra las drogas, porque pues ellos, digamos, estimulan la producción de consumo de narcóticos. Si la población de 300 millones que tiene Estados Unidos no fuera tan dependiente de todos los opioides y todos los narcóticos, pues no habría mercado y aquí en Colombia no nos pelearíamos por cultivar tierras con cocaína, heroína y marihuana. Ellos participan y en esa medida que participan, pues nosotros con la representación que hay en Estados Unidos de colombianos, tenemos una dinámica también donde el pueblo latino ejerce presión allá con lo que vota en esas elecciones. Pero además porque los medios de comunicación colombianos, con la coyuntura de la epidemia,
están buscando también buscar informar, pero también generar que la gente no se desconecte del hábito de estar consumiendo noticias informativas. Veía yo que veía que se vuelven repetitivas, se vuelven tediosas en ocasiones porque es la repetición en las franjas horarias que tienen los noticieros, porque pues la verdad es que en la medida en que la pandemia nos ha restringido la dinámica social, pues también han bajado una serie de noticias que antes en el argot político era el pan de todos los días, que se reúnen en el Senado, en la Cámara, en el Consejo, etcétera. Ahorita ya no. Entonces es como una estrategia de los medios en sí, en tenernos informados, en generar y no perder la dinámica de que la audiencia pierda el hábito de estarlos consultando y pues también porque hay un componente sociopolítico y económico que nos interesa, o sea, si sube nuevamente Trump es una realidad, si sube Biden es otra realidad, y en esa medida pues eso se vuelve algo necesario de comprender y que nos implica a nosotros. ¿Cree usted que las elecciones en Estados Unidos le afectan en su economía diaria? Sí, efectivamente, Estados Unidos de alguna manera tiene incidencia en la economía global por las políticas que tengan en inmigración, en las políticas que tengan en importación, exportación, porque pues obviamente son grandes consumidores. Aunque parezca algo irrisorio, en el caso mío yo soy una persona que desde lo común hago compras en Amazon y esas compras en Amazon tienen que ver con las medidas arancelarias que ponga Estados Unidos, con las que asuma Colombia, cómo están los transportes, cómo están las mercancías y obviamente a mí me tiene súper afectado que en esta época de pandemia tengamos un dólar que bancariamente lo cobran a 4.100, dependiente de cómo esté la TRM en el mercado. El dólar bancario es mucho más caro, casi 150 pesos. Entonces, un producto que yo compra, un toner que yo compré en Amazon, que hace un año me costaba 1.000.000 de pesos o 1.500.000 porque valía $500, pues esta vez me vale 2.200.000 porque está a 4.100. Entonces, toda la incidencia que tiene las elecciones de Estados Unidos en la economía local, regional y mundial, son una verdad porque pues de alguna manera no por nada es una de las potencias junto con China y Rusia. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Germán Vargas, soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y trabajo como líder de proyectos de un sistema de empresas que prestan servicios de logística a otras empresas floricultoras en el país. Germán, ¿qué piensas que los medios de comunicación colombianos le den tanta importancia a las elecciones de Estados Unidos? Para mí puede ser normal en el sentido de que justamente trabajo en una empresa que trabaja dentro del proceso de logística para empresas floricultoras, por lo cual cualquier medida de alguna forma de cambio a nivel impositivo, a nivel de estrategia de un país como Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, pues de alguna forma nos termina afectando. Quizás no todos le dan la importancia, sin embargo, de alguna manera saber cómo va a ser la política a futuro de un país como Estados Unidos, pues de alguna forma marca una política global o la forma como se va a mover la economía globalmente. Como repito, a nosotros de alguna forma donde el trabajo nos afecta en poca o gran medida, entonces de alguna forma pues para nosotros es importante saber cuál es el proceso y en qué va, o cuál es el resultado. Aunque quizás el periodismo en Colombia no sea tan objetivo, porque de alguna forma como que en vez de informar quizás toman partido, pero para nosotros es muy importante. ¿Le afecta a su economía diaria? Para mi economía diaria, quizás como persona natural, como una persona normal, quizás no. Para la empresa en la que trabajo, sí. Para mi economía diaria, ¿en qué me puede afectar? Temas de cambio en la política de exportaciones, de importaciones de Estados Unidos hacia Colombia. Si quiero comprar algún producto que venga de Estados Unidos, pero más a nivel de empresa, de pronto de donde trabajo, sí lo puede tener afectando en un tema de cambio en el manejo de impuestos de las exportaciones que hacemos hacia Estados Unidos. ¿Entiende el sistema electoral de Estados Unidos? El sistema electoral de Estados Unidos, siento que lo entiendo. De alguna forma, cada estado, de acuerdo a la cantidad de población que tiene,
tiene cierta cantidad de votos electorales que de alguna forma son los que terminan sumando. No suma la cantidad de votos, quién tiene más votos en total de todo el país, sino en cada estado, y de acuerdo a los votos que hay en cada estado, pues efectivamente se ganan ciertos votos electorales, y quien tenga más votos electorales al final de todo el proceso de conteo, pues es el que va de alguna forma a asumir la presidencia. ¿Sabe la diferencia entre demócratas y republicanos? Quizás no al detalle, pero los demócratas, desde el punto de vista de Colombia, pueden ser un partido más de izquierda, más liberal. Los republicanos son un partido más conservador, si lo pensamos en el punto de vista liberal y conservador en Colombia. Los republicanos vendrían siendo los conservadores, los demócratas vendrían siendo más los liberales, como una visión más social, más de izquierda. Ahí es como la principal, digamos, forma de ver las cosas. Los demócratas piensan en controlar más el Estado, los republicanos piensan en más el libre mercado, en reducir impuestos y que de alguna forma dejar que la economía fluya. ¿Entiendes la diferencia entre el sistema electoral colombiano y el de Estados Unidos? Sí, como lo dije hace un ratico, justamente en Colombia se hacen unas elecciones de estilo presidente y la suma de todos los votos es el que me da el presidente. En el caso de Estados Unidos, quien da la presidencia es la suma de votos electorales. Los votos electorales, cada estado proporciona cierta cantidad de votos electorales. En el caso, y cada estado, por decir algo, creo que el que más tiene es California, como 55 más o menos. Entonces, esos 55 pesan mucho más que, por ejemplo, un estado pequeñito como Nevada, que puede tener 6, creo, o 10 votos electorales. Entonces, no todos los votos electorales de todos los estados tienen el mismo peso. Depende de la cantidad de población que exista allá. Al finalizar, toda la suma de votos electorales es el que da el presidente. En Colombia, simplemente hay una elección y el que sume más votos en total es el que da la presidencia, como si fuera solamente uno de esos pequeños estados de Estados Unidos. Muchas gracias, Germán. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones de Estados Unidos y qué piensa la gente aquí en Colombia acerca de esta decisión que para el mundo es muy importante, pero a veces no comprendemos por qué este tipo de relevancia y más en los medios de comunicación. Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a este espacio aquí con Comunicación Social. Gracias. Y hablemos precisamente de eso. ¿Qué opina usted de las elecciones o qué sabe usted de las elecciones en Estados Unidos? Y pues en realidad yo no es que sepa mucho porque no es como la política, no es algo que me mueva en general, y más porque yo me dedico a otro tipo de cosas. Debería estar un poquito más informado, pero no sé mucho de política. ¿Usted por qué cree, por ejemplo, que para Colombia, para los medios de comunicación colombianos, es importante dar un despliegue como el que se ha dado hasta el momento? No sé, yo pienso porque generalmente las elecciones como que en Estados Unidos es una potencia mundial y quizás es como una decisión muy importante a nivel mundial y por eso pienso que harán ese tipo como de cubrimientos, como de seguimientos, ¿no? Por ejemplo, para usted, para su economía o para su vida diaria, ¿es importante este tipo de decisiones? No, ¿No siente para nada que interfiera? no siento. O sea, como que si es algo que en general, porque hay muchos tratados y muchos negocios entre los países, pero pues no sé, como sentarme a ver cómo van las elecciones, no sé, no siento que me ayude, no sé. Y entendiendo un poco o haciendo un paralelo con lo que tiene que ver con las elecciones aquí en Colombia, a Estados Unidos, ¿entiende las diferencias? ¿Sabe qué diferencias hay? No sé. Por ejemplo, en Estados Unidos hay dos principales partidos políticos, los demócratas y los republicanos. ¿Entiende las diferencias? No, pues republicanos, no sé, como que de la república, de la democracia, pues no sé, en realidad no entiendo nada de esos dos términos. Como una conclusión suya acerca de los medios de comunicación, las elecciones en estos momentos, algo que reflexionar, es importante, no es relevante.
Pues lo que he escuchado mucho es que cualquier candidato que sea elegido, que igual no va a ser tan beneficioso para como la población de Estados Unidos, porque tenemos, por ejemplo, Trump, que es una persona racista, xenófoba, y el otro señor no he leído muy bien como sus propuestas, pero también han dicho que es prácticamente como elegir otra vez a Trump, o sea, como que cualquiera de los dos tienen sus cosas negativas. O sea, prácticamente igual. Ajá. Listo, Jonathan, muchas gracias por Gracias. aceptar esta invitación Ujú. y estas preguntas.